Es doctor de antropología, da clases en la UPO, tío bastante reconocido. Empecemos la historia hace 5.000 años. A ver, es un conjunto de estudiosos de la lengua andaluza que todos se arropan alrededor de un colectivo que se llama la FEA, que es la Sociedad del Estudio del Andaluz. A mí que me digan, no, es que el andaluz no es una lengua, es un dialecto. No. El andaluz es una lengua. En ese aspecto, y entendido eso, el andaluz es una lengua natural y ahora, pues si se desarrolla un estándar escrito, pues entonces se convierte en lo que se llama una lengua estandarizada o una lengua cultural. Juan Ramón Jiménez escribía también en andaluz. Entonces, escribir en andaluz no es nada nuevo. Entonces, lo primero de ello, Pintarrajeo, ¿en qué consiste la EPA? Vale, bueno, voy a dar un poquito de contexto para explicar un poco cómo surge esto, porque además también hay que entender del cómo surge, ¿no? Y en qué contexto surge. A ver, empecemos la historia hace 5.000 años, ¿no? A ver, para empezar hay que, antes de empezar en este discurso para la gente, esto es como que la gente dice, no, como yo escribo, no, yo tengo derecho a hablar de lingüística, no, mire usted. La lingüística es una ciencia y hay que sentar las bases. A mí que me digan, no, es que el andaluz no es una lengua, es un dialecto. No. Bueno. A ver, para empezar, en lingüística no se puede distinguir entre habla, dialecto, idioma, no hay diferencia ninguna. Lo que sí podemos hablar es de lenguas naturales y lenguas estandarizadas. Una lengua natural es lo que habla la gente, o sea, si la escritura ha sido, vamos a decir que la primera escritura es la cuneiforme, que bueno, eso es otra cosa porque es un poquito más compleja, pero todas las lenguas que había antes no eran lenguas, ¿qué coño eran? Hierba del campo, no coño, son lenguas. De hecho, la inmensa mayoría de las lenguas que se han hablado en la humanidad no han tenido reflejo escrito. La escritura, que por cierto entró en Europa con los fenicios en Huelva, precisamente en nuestra tierra, la primera vez que se escribe en Europa es aquí en Andalucía, hay que recordarlo, es una tecnología. La escritura es una tecnología, la escritura no es consustancial al ser humano, es algo que es un... A mí dice, es que esa ortografía lo ha inventado. Es que la escritura es un invento. Es que es una tecnología inventada. La mayoría de lenguas de la historia, bueno, muchos de nuestros abuelos eran analfabetos. ¿Y qué pasa? Que lo que hablaban, ¿qué era? Papa con carne, a ver, eso era lengua. Entonces, para empezar, lo que se habla, como dice Moreno Cabrera, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Madrid, que no estamos, y además madrileño, o sea que no es que sea sospechoso de nada. Este tío tiene varios libros buenísimos, uno que se llama La igualdad y diversidad de las lenguas. Él lo dice, mira, yo después de 50 años dando clase de lingüística llego a una conclusión, ya tengo la definición de lengua. Lengua es aquello que se habla. Punto. El andaluz se habla así, punto. El andaluz es una lengua. Coño de dialecto ni dialecto. De hecho, si el andaluz es un dialecto, el castellano es otro dialecto. ¿Qué ocurre? Que si tú haces si tú tienes las lenguas naturales que son habladas y orales por naturaleza, y ahora tú creas una tecnología, de escritura, y creas unas normas. Y esas normas las hace, como le preguntan a él, ¿es una aberración escribir en andaluz? Y él dice, por supuesto que sí, es una aberración escribir en andaluz. Pero te digo más, es una aberración escribir en francés, es una aberración escribir en inglés y es una aberración escribir en castellano. ¿Por qué? Porque la definición de aberración en el diccionario es una deformación. Usted está cogiendo algo oral y se lo está llevando algo escrito. Usted está deformando y está perdiendo algo. Ahí siempre hay una deformación. En la escritura hay una deformación. Porque está cogiendo algo que tiene una naturaleza y te lo está llevando a otro lado. Entonces, todo esto para decir, las lenguas, el andaluz para mí es una lengua, chimpum. ¿Qué pasa? Que una lengua natural se convierte en estandarizada cuando tú tienes un sistema de escritura que, mal que bien, representa un subconjunto de esa habla, porque las lenguas son un continuo, si no te cruza una frontera y te deja de entender. Tú vas andando de aquí a Galicia y nos dice, hostia, ¿cuándo se acaba el andaluz y cuándo empieza el extremeño y cuándo acaba el extremeño y cuándo empieza el leonés y cuándo empieza el leonés y cuándo empieza el galego? No es tú pasas 1 kilómetro y este no se entiende con el de al lado, todos los pueblos se entienden con el de al lado, ¿no? Y lo que se llama un continuum lingüístico. Entonces, volviendo a esto, el andaluz es una lengua. En ese aspecto, y entendido eso, el andaluz era una lengua natural y ahora, pues si se desarrolla un estándar escrito, pues entonces se convierte en lo que se llama una lengua estandarizada o una lengua cultural. Bien, todo el mundo estamos de acuerdo que el andaluz es una lengua. Habiendo entendido eso, es una lengua natural, ¿no? Intenta cantar, yo que sé, una bulería como una de Burgos y vas a ver si hace gracia o no hace gracia. No te va a caber, ¿vale? O sea, que tiene unas características, porque coño, no es que el andaluz es castellano. Bueno, pues, pero es completamente distinguible del resto.
No, es que, es que se entiende perfectamente. Bueno, pues cada vez que sale un andaluz en la tele no dicen de poner los subtítulos. Y aparte de la inteligibilidad, yo entiendo un galego y no hablo galego. Y entiendo un italiano y no hablo italiano. Bueno, depende de dónde sea el italiano también. Pues lo mismo de Nápoles que de Milano. Entonces, habiendo puesto el contexto este de lengua para que nadie se me eche las manos a la cabeza de que hablo del andaluz como una lengua, etcétera, etcétera. O sea que todo esto está justificado, para que tampoco voy a dar aquí la conferencia de lingüística, no creo que sea plan. Entonces, básicamente, hay un colectivo, toda esta historia de cómo se crea la EPA, este proceso de estandarización o de la creación de este estándar cultivado del andaluz. Esto ya había un conjunto de estudiosos de la lengua andaluza que todos se arropan alrededor de un colectivo que se llama la FEA, que es la Sociedad del Estudio del Andaluz. Vale. Y aquí pues se reunían, esa gente organizaban una conferencia cada 2 años, siguen organizándolo la Junta de Escritores en Andaluz. Y uno de las cabezas pensantes de este colectivo, que llevan 25 años, me parece, llevan ya conformado, uno de estos es Juan Porra. Juan Porra es doctor de antropología, da clase en la UPO, tío bastante reconocido. Bien. Entonces, alrededor de este colectivo de académicos, que son todos académicos, hay algunos que hablan 7 y 8 idiomas de esta gente, o sea que esta gente sí que son políglotas de verdad, ¿no? Sí, son políglotas de verdad, Dios de puta. Sí. Pero que son gente formada, vamos, que no estamos hablando de pepitos de los palotes, que sí, sino son gente con su montón de carrera, con su montón de idiomas, con su estudio detrás, etcétera, etcétera. Por más que los ridiculicen, que esas cosas. Pero bueno. Y esta gente básicamente venían escribiendo pues en andaluz, cada uno con sus normas ortográficas, había varias tenían como 6 o 7 propuestas ortográficas, pues estaba la propuesta de Juan Porra, la de Gorka Lanza, la del otro, la de la moto, y tenían 6 o 7 propuestas, básicamente cada propuesta la escribía, cada uno escribía en su propuesta, y nadie le echaba más cuenta que eso. ¿Vale? Y no tenían huevo de ponerse, ni han tenido todavía huevo de ponerse de acuerdo entre ellos sobre cuál es el estándar, o si hay que estandarizar siquiera, o si no hay que estandarizar, o si que, bien, unos escriben con K, otros escriben con la Q, otros con I latina en vez de I. Total, que bueno, pero era un grupo de colegas académicos que estaban ahí con esas ideas. De nuevo escribían andaluz, no es nada nuevo, o sea, Antonio Machado, padre de Mófilo, cada vez que había alguien que ha tenido que escribir una antología flamenca, tienes que escribir en andaluz. Juan Ramón Jiménez escribía también en andaluz, Nobel de literatura, no estamos hablando aquí de pepitos de los palos. Entonces, escribir en andaluz no es nada nuevo. Los hermanos Quintero escribían sus obras de teatro en andaluz, o sea que no es una cosa rara. De hecho, Blas Infante también escribía en andaluz. O sea, que la lista de escritores, de Paco Arbadulí, uno de los que pertenece a la FEA, ha hecho una lista de todos los escritores que han escrito del siglo XVI en andaluz. Son cientos. O sea, que escribir en andaluz, para empezar, vamos a decir que es que no es nada nuevo ni extraordinario. O sea, y eso ya ha existido. Y así tú dices, no, bueno, tú te ves cada 2 por 3 que te ves los carnavales y te ves un montón de comillitas, ¿no? Porque no es que como lo escriba, como los clásicos, yo digo cantada, ¿no? En castellano, el participio femenino del verbo cantar, en andaluz es cantar, no es cantada. Pero claro, es que pasa de trisílaba y llana a bisílaba y aguda. Entonces cuando estás escribiendo poesía es que no te cuadra ni la... Eso como ejemplo tonto. Entonces que es una necesidad técnica de escribir en andaluz.